No, en el Apocalipsis, más que hablar de personas individuales, el Apocalipsis habla de quien viene a buscar su iglesia. Usted lo ha visto, ¿cierto? Usted lo ha leído, que en el libro de Apocalipsis se habla de la iglesia. Y en esta segunda parte vamos a reforzar el concepto de iglesia que entregaba la pastora Nancy. Y nosotros no somos personas individuales. Eso es lo primero que tenemos que entender. Yo por sí solo no me voy a edificar. Yo por sí solo no voy a desarrollar los ministerios, los dones espirituales. ¿Dónde el Señor distribuye o esparce sus dones espirituales? En la iglesia. Amén. A veces se tiene un mal concepto de la iglesia, incluso se ha denigrado el concepto de iglesia y se habla de que hay muchos que están encerrados en las cuatro paredes. ¿Usted lo ha escuchado eso? Se denigra a la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, por lo tanto uno tiene que respetar la iglesia, tiene que amar la iglesia y tenemos que ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Yo individualmente no puedo pensar que voy a lograr las cosas que el Señor estableció en la Biblia a través de la iglesia. El crecimiento es a través de la iglesia. La exhortación es a través de la iglesia. O sea, todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo y eso nosotros tenemos que cumplirlo porque es el modelo bíblico que está establecido en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, si de repente a usted le vienen con cosas extrañas, decirle, no, si tú puedes hacerlo en tu casita, tú puedes de manera individual, igual mantener tu comunión con Dios, eso no es bíblico. Porque Dios estableció un cuerpo. Un cuerpo que está en armonía, está en amor. Y el modelo bíblico es la iglesia. Ahí yo tengo que ser parte, ahí yo tengo que edificarme, ahí yo recibo, ¿cierto? Como dice el Salmo 133, ahí Dios envía bendición y vida eterna en la iglesia. Vamos a entrar entonces rápidamente a ver algunos aspectos de las 7 iglesias de Asia, ya, Asia Menor. Bueno, solamente como datos, Asia Menor era una provincia del Imperio Romano que estaba, ¿cierto?, ahí dominando en ese tiempo esa zona. Ya el Imperio Romano dominó muchos territorios y dentro de ellos dominó también la parte de Israel y todos esos lugares. Y Asia Menor no se refiere al continente que hoy conocemos como Asia, sino que era una zona del imperio, una provincia del Imperio Romano, que se le llamaba Asia. Ya en ese tiempo, estamos hablando de 2000 años atrás, estamos hablando del primer siglo, hasta el año 100, año 200 después de Cristo. Asia Menor, ¿cierto? La capital de esta zona, de esta provincia, era Éfeso. Lo que actualmente, el día de hoy, se llama Turquía, ya donde están los turcos, esa es la zona que representa a la Asia Menor. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo, ¿cierto? De los primeros 100 años de la historia de la iglesia. En donde la iglesia, usted sabe que en estos primeros 100 o 200 años sufrió persecución. Los primeros 200 años la iglesia fue perseguida. Usted lo ha leído en la Biblia y lo ha leído en la historia que complementa también estos datos. Se entiende que el emperador de ese tiempo era el emperador Domiciano, ¿ya? Y Juan, el apóstol, estaba cumpliendo, ¿cierto?, una condena, había sido echado, expulsado a una isla que era la isla de Patmos. Pero en esa condena, en ese juicio había un propósito. Ahí el Señor se le iba a revelar a Juan todos los aspectos que tenían que ver con lo que pasó, con lo que era y con lo que ha de venir. Eso fue el propósito del Señor. Si usted en algún momento el Señor lo aparta por voluntad de Dios, usted siente que está lejos, está solo, a lo mejor Dios está tratando con usted para entregarle algo importante para su vida y para la iglesia. Todos los propósitos están en la voluntad del Señor. Aquí hay un mapa en donde representa la provincia de Asia o el Asia Menor. Ya no sé si lo verán bien de ahí atrás, pero las 7 iglesias de Asia están ubicadas en una zona muy cercana. ¿Ya? Ahí tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Están en una misma zona que es la provincia de Asia Menor. ¿Ya? Que hoy día podemos ver que es la zona, ¿cierto?, cerca de Europa, ya cercano a lo que es Europa también en el día de hoy. Sigamos avanzando con esto. Miren, ya Pedro estaba preocupado por los hermanos que estaban arrancando o estaban siendo perseguidos. Los hermanos, los primeros cristianos, bajo la persecución, comenzaron a irse a otras zonas, a otros lugares. Y Pedro, en su primera carta, ¿a quién se la envía? Pedro dice ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo,
y diciendo, esta carta se la envío a los expatriados de la dispersión. O sea, el apóstol Pedro, el pastor inicial, estaba enviando cartas a esos hermanos que tenían que huir por la persecución que se estaba haciendo sobre la iglesia primitiva. Pedro ya estaba preocupado y le estaba enviando palabras. Así como nosotros le estamos enviando WhatsApp a los hermanos de más lejos, le enviamos, ¿cierto? Es una preocupación. Pedro, en su tiempo, en sus medios, le enviaba cartas a los hermanos que iban siendo dispersados a causa de la persecución. Hablemos de las 7 zonas donde estaban las iglesias. Primero, la localidad de Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable, ¿ya? Éfeso era una ciudad que tenía mucha religión, como la mayoría de esta zona eran muy politeístas, de muchos dioses, ¿ya? Pero Éfeso también era una ciudad muy comercial, ¿ya? Había mucho comercio en esa zona. Era una ciudad rica e importante por ser la capital de esta provincia de Roma. Había muchos recursos, se movían muchos recursos porque Éfeso era la capital. Como toda capital, ¿cierto?, de cualquier lugar, mueve más recursos que las ciudades que están alrededor de la capital. Éfeso era la capital. En Éfeso había un gran teatro, que para ese tiempo era muy grande, hacía 24.000 personas, ¿ya? En este teatro es el que se narra en Hechos 19:34, cuando Pablo llega a juntarse con muchos sabios, con mucha gente intelectual, pero la gente que hace ahí comienza a adorar a la diosa Diana. Usted cuando lo lea en su casita, en Hechos 19:34, la gente comienza a adorar a la diosa Diana, porque Pablo le estaba llevando al verdadero Dios, ¿cierto? El Evangelio de Cristo. Y luego también podemos tener otros datos de Éfeso, que el primer pastor que se levantó, que se instaló en esta localidad fue Timoteo. Timoteo fue muy joven cuando Pablo lo comienza a instruir, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, que nadie te mire menos, Timoteo, que nadie tenga en poca tu juventud. Tú vas a ser un pastor joven, pero tienes que ser ejemplo. Y le puso todas las cualidades en conducta, en palabra, en santidad. Este primer pastor Pablo lo estaba destinando a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Ese es un dato importante a tener en cuenta. La segunda localidad donde hay otra iglesia es Esmirna. Esmirna se puede traducir como mirra. Y mirra es un aceite o un perfume. Ya eso significa, eso simboliza Esmirna o mirra. Esmirna también fue una ciudad comercial. Como estaban alrededor del mar, estas ciudades pasaban muchos productos por esa zona. Esmirna se distingue de las otras localidades porque había un desarrollo muy grande en cuanto a la arquitectura. Eran muy hermosas las construcciones de Esmirna y se destacaba a nivel internacional por su desarrollo arquitectónico. Pero también Esmirna era una ciudad muy pagana. Tenía muchos dioses, ¿ya? Y de hecho había un templo que estaba hecho al emperador, a Tiberio César. O sea, así era la idolatría, que cada emperador era idolatrado por la mayoría de los habitantes de estas ciudades, ya para tenerlo presente. Pérgamo. Pérgamo significa altura o elevación. Esa es la definición de Pérgamo. Pérgamo, de hecho, estaba situada en una colina muy alta, pero de fuerte pendiente. ¿Ya? Ahí estaba la localidad de Pérgamo. Y estaba separado, aislada por 2 ríos. A futuro, más adelante, Pérgamo se convirtió en una gran acrópolis, que en el fondo las acrópolis eran los lugares más altos que tenía cada ciudad. Por lo menos en Grecia, las acrópolis era lo más alto, donde se exponía un dios, un templo, una estatua. Este lugar, por ser alto, a futuro se convirtió también en una acrópolis de esa zona. Miren lo que había en Pérgamo. Pérgamo era una localidad en donde se formó una escuela de magos. ¿Ya? O sea, eso significa que Pérgamo era muy atractiva para la brujería, para la hechicería. A diferencia de las otras ciudades, en Pérgamo a futuro se llegó a formar una escuela de magia. ¿Ya? Y también había un templo de curaciones, que era el templo de Esculapio. Toda la gente iba a ese lugar porque creía que ahí iba a obtener la sanidad, ¿cierto?, a su necesidad física. Y seguramente lo lograban a través de la brujería, de la magia, sí, podían lograr la sanidad, pero no era el Dios verdadero, ¿cierto? Ya lo entendemos por la palabra. Había un altar también de mármol al dios Zeus, y también en esta localidad se estableció una gran biblioteca. Era mucho el conocimiento que había en esta localidad, ¿ya? Y ahí también, de ahí viene la palabra pergamino.
porque en Pérgamo se inventó la escritura en pergaminos, que era la forma como se tenía en los tiempos del Nuevo Testamento. Ya no estaba la Biblia como la tenemos hoy día en papel, sino que estaba en pergaminos, que eran cueros, ¿cierto?, donde se escribían los escritos sagrados. ¿Dónde se inventaron? En Pérgamo, donde había mucho conocimiento y mucho intelectualismo también en esta zona. Tiatira significa hija, ¿ya? Esta es otra zona donde hay una iglesia, Tiatira. También era una localidad muy próspera, era un centro industrial, comercial. Las principales actividades eran los tejidos, el tinte, los trabajos en el cobre, la alfarería. Esos eran los principales negocios de Tiatira, ¿ya? El principal dios al cual se adoraba en Tiatira era Apolo, que representaba el sol, ¿ya? Sardis es lo que queda, es el significado de la palabra Sardis, lo que queda o lo que resta, ¿ya? Sardis era una ciudad rica en la producción minera, había muchos minerales en Sardis. En Sardis, miren, lo importante, que fue la primera ciudad donde se comenzó a usar la moneda como dinero. En las otras ciudades, principalmente el trueque era la forma de negocio, pero en Sardis se usaron monedas de oro y de plata. O sea, era mucho el metal, ¿eh? Para tener monedas de oro y de plata significa que era una ciudad rica en minerales preciosos. Esto obviamente trajo un amplio desarrollo económico también a la localidad de Sardis. Filadelfia viene del filio, ¿cierto?, del amor fraterno, la palabra Filadelfia, ¿ya? También era un centro industrial, pero en el área vitivinícola, de los vinos, ¿ya? Esa era viñas, grandes viñas se producían en esta zona. Había un dios importante que era el dios del vino, y era el dios Dionisio, ¿ya? Estos son datos para tenerlos presentes. Esta zona fue destruida por diversos terremotos, debilitaron su prosperidad económica, así como Valdivia. Usted sabe que el año 60 echó abajo mucho auge económico que teníamos acá en Valdivia, industrias grandes. También acá ocurrió lo mismo, diversos terremotos debilitaron la prosperidad económica de Filadelfia, ¿ya? Y la última, la iglesia, la Odisea. ¿Y la Odisea qué significa o qué simboliza? Derechos humanos, ¿ya? Para que usted lo sepa. La Odisea estaba en un lugar estratégico, conectaba ciudades del oeste con ciudades del este, ¿ya? Era una conexión estratégica que tenía. Por lo mismo, la Odisea era una ciudad que tenía mucho dinero, muchos recursos y era autosuficiente. La Odisea igual se vio enfrentada a terremotos, pero no necesitó la ayuda del Imperio Romano, sino que ella, con sus mismos recursos, nuevamente florecía. Era una ciudad con mucho respaldo económico. Ya. Mire, había una producción de una tela, que era una tela negra, o alfombra de lana negra, brillante, brillosa. Y esta tela, ellos la vendían, esta tela, para distintos productos. Pero la gente usaba estas telas en su cuerpo. ¿Con qué fin? Para que los habitantes de otras ciudades se dieran cuenta por la vista que ellos eran de la Odisea. Porque el ser de la Odisea era como decir: yo soy de Santiago de las Condes, soy de Providencia, soy de Lo Barnechea, ¿me entienden? Eso representa en Santiago el barrio alto. Los de la Odisea, ¿cómo ellos hacían notar que eran de una ciudad de barrio alto? Usando una tela en su cuerpo. Iban a Filadelfia, iban a Esmirna. Ah, mira, ahí viene uno de la Odisea. ¿Se dan cuenta? El ser humano siempre hemos tratado a veces demostrar lo que somos. La Odisea usaban esta tela y por eso es que es importante este dato. Así que cuidado con las telas negras. Una de las primeras escuelas de medicina, miren, era tanto el desarrollo económico que también siempre apegado al desarrollo económico se generan universidades. Y aquí se generó una escuela de medicina del mundo antiguo. En esta ciudad había mucho conocimiento, había laboratorios. Y en uno de estos laboratorios de la Odisea se fabricaba un medicamento que hoy día lo conocemos como el colirio. ¿Conocen el colirio? Aquí en la Odisea fue una de las primeras ciudades en el mundo antiguo que se fabricó el colirio, porque eran escuelas de medicina que necesitaban estos medicamentos. ¿Ya? Eso para que lo tenga ahí presente, no se olvide de ese datito, porque luego lo vamos a necesitar. ¿Ya? Veamos ahora, nos damos cuenta que en las tres
zonas donde estaban las iglesias eran zonas de idolatría. Ya eran zonas que adoraban a múltiples dioses, eran politeístas. Politeístas significa que tienen muchos dioses. Y estas 7 zonas eran politeístas, ciudades politeístas. Pero la conversión de Saulo, el Señor lo convirtió a Saulo con un propósito, ¿ya? Para que Saulo llevara el verdadero y puro evangelio a estas iglesias, a estas zonas. Saulo fue el que estableció el plan de Dios para que las iglesias se comenzaran a establecer, ¿cierto? En Éfeso, en Esmirna, en toda Asia Menor. Pablo tuvo 3 grandes viajes. Y en esos viajes logró, con la ayuda del Señor, establecer iglesias en ciudades paganas, en ciudades idolátricas, en ciudades politeístas. Ese fue el propósito de la conversión de Saulo, ¿ya? Todo esto, hermanos y hermanas, mire, hubo un problema también. Siempre hay problemas que hay que resolver. Los problemas son para resolverlos, no para apartarse, no. En la iglesia primitiva también hubo un problema. ¿Y cuál fue el problema? Que la iglesia primitiva primero tenía miembros judíos, que eran israelitas convertidos al cristianismo, judíos convertidos al cristianismo. Pero también Saulo comenzó a predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos. Por lo tanto, en la iglesia, a un lado de la iglesia, puros judíos, por decirlo de una forma. Al otro lado de la iglesia, puros gentiles que estaban convertidos al cristianismo. ¿Cuál fue el problema? Que los judíos querían que los gentiles cumplan con las mismas tradiciones del pueblo judío. Una de las tradiciones clásicas, ustedes saben, era que a los niños judíos, a los 8 días de vida, ¿qué tenían que hacer? Sin circuncidar, ¿cierto? Tenían que hacer una intervención quirúrgica. En los niños hombres había que hacer, porque esa era una tradición de pureza, de limpieza, y una marca que era judío, de tomo y lomo, por decirlo así. Entonces los judíos, al ver llegar al templo cristiano a gentiles, ellos comenzaron a exigirle a ellos que hagan lo mismo. Y obviamente los gentiles no tenían idea de esas costumbres y muchas otras que tenían los judíos, ¿cierto? Usted sabe que los judíos siempre han tenido muchas costumbres. Entonces los judíos le estaban exigiendo que los gentiles cumplan con sus tradiciones. Y Pedro, en cierto modo, también quiso que los gentiles cumplan las tradiciones, pero Pablo le dijo, a ver, momento. Ahora hay un evangelio que es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar un acuerdo. Y los apóstoles dieron inicio al concilio de Jerusalén. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 15. Es un encuentro en donde se plantean las distintas posturas. Por un lado los judíos, por un lado los cristianos gentiles, pero tenían que llegar a un acuerdo porque la iglesia dividida ¿puede funcionar? No. Un reino dividido es destruido. Un reino dividido no funciona, no prospera. Jesús lo dijo, que un reino dividido nunca va a prosperar. Entonces la iglesia tuvo que tomar un acuerdo. Y ahí está el concilio de Hechos capítulo 15. ¿Cuál fue la resolución? La síntesis. Ellos determinaron enviar una carta a cada iglesia del primer siglo. ¿De qué iglesia estamos hablando? Éfeso, Esmirna, la Odisea, ¿cierto? Todas las iglesias que se habían establecido, a todas las iglesias que se levantaron en estos primeros 100 años, se iba a enviar una carta con las siguientes instrucciones para los gentiles convertidos al Evangelio de Cristo. Miren, y esto está en el libro de Hechos, capítulo 15, 19 y 20. Dijo el apóstol, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se moleste a los gentiles. ¿Se da cuenta? No empiecen a molestar a los gentiles con sus tradiciones judías. No. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba aquí. Y esto era el resumen. Y esto era para los judíos y para los gentiles. A partir de este concilio se llegó a este acuerdo. Para los judíos y para los gentiles. Primero, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Ven? Para los judíos y los gentiles, nadie podía ir tras los ídolos. La idolatría tenía que quedar atrás. Segundo, que se aparten de fornicaciones. Y eso también lo estamos viendo en el sentido espiritual. La fornicación espiritual es la mezcla. Yo adoro a Dios y puedo tener a otro ídolo. Que se aparten de alimentarse de ahogado y de alimentarse de la sangre. Ese es el resumen del acuerdo que se tomó en esta conferencia. Fue como una conferencia, un encuentro
Y sabe que esto permitió que la iglesia pudiera seguir creciendo. Porque de lo contrario la iglesia no iba a prosperar. Y había un mandato para la iglesia. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Tenían que llegar a todas partes. Pero hubo esta división al comienzo. Se reunieron, llegaron a un acuerdo. Y pudieron seguir funcionando como iglesia. Judíos y gentiles. Pero todos unidos a una sola cabeza. La cabeza era Cristo. Y aquí está el acuerdo y usted puede leer con más calma en su casita, ¿cierto?, el Concilio de Jerusalén. En esta resolución encontramos muchas respuestas de las interrogantes respecto a lo que Cristo le enseña al apóstol Juan en el mensaje a las 7 iglesias de Asia. ¿Ya? Aquí hay cosas que son el fundamento de lo que recibió Juan como revelación en la isla de Patmos. Esta instrucción se estableció como un mandato a la iglesia en general, tanto para judíos como para cristianos, ya que estas cosas, y en especial la idolatría, constituía y constituyen hasta hoy abominación delante de la ley de Dios y de Cristo. O sea, el centro del acuerdo fue dejar la idolatría, dejar el paganismo, dejar la contaminación. Lo mismo que Jehová Dios le pedía al pueblo de Israel. Lo mismo, sí. En el fondo toda la Biblia gira en torno a lo mismo. Apartados para el Señor, santificados para el Señor, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que no se mezcle con el mundo. Y este acuerdo, la conclusión es la misma que uno puede leer en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar rápidamente al análisis de las iglesias de Asia. Aquí hay algo importante que queremos ver. Sabemos que Cristo, el Señor habló con Juan. ¿Cierto? Usted ha leído el libro de Apocalipsis y sabemos que el Señor se le presenta a Juan. Juan se humilla frente al Señor y el Señor le dice, no, escúchame, yo te voy a revelar y lo que yo te revele, escríbelo. Cada carta debía ser enviada, dice, al ángel de la iglesia. Así lo dice, ¿no? Mire, busque usted los siguientes textos. Busquemos aquí. Apocalipsis 2:2. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya, parte de la instrucción del Señor para la iglesia. Pero si usted se da cuenta en el verso 1 de cada capítulo, ¿qué dice? Ahí mismo, hermana, que usted leyó el verso 1, ¿qué dice? A ver. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7... ¿El o al? Escribe al ángel, ¿cierto? Sí, de la iglesia en Éfeso. Amén. Escribe al ángel. Bien leía nuestra hermana Viviana que después del verso 1, en cada una de las instrucciones se daba el consejo de la carta. Pero en el verso 1 siempre dice, ¿cómo dice su Biblia en cada iglesia? Léalo. Escribe al ángel de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué significa o qué simboliza el ángel? Y para eso tenemos que entender el concepto de ángel. ¿Ya? La palabra ángel proviene del Antiguo Testamento, ¿cierto? De la palabra hebrea malak. ¿Ya? De ahí viene el origen de ángel. Origen de la palabra ángel del hebreo, malak. Y ángel en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega ángelos. Ahí están los conceptos hebreo y griego, pero para la palabra ángel. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Ángel siempre se traduce como un mensajero. Mensajero. Todo ángel es un mensajero. Por lo tanto, cuando el Señor envía las cartas a la iglesia y dice, escribe al ángel de la iglesia, le está diciendo, escribe al encargado del mensaje de la iglesia. ¿Se va entendiendo? ¿Y quién es el encargado del mensaje de la iglesia? El pastor de la iglesia. ¿Usted se acuerda? En el libro de Hechos estaban los apóstoles predicando la palabra. Pero hubo necesidad de atender a las viudas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y comenzaron a criticar a los apóstoles porque las viudas estaban quedando desatendidas. Y los apóstoles dijeron, búsquenlo en los primeros capítulos de Hechos, está. Los apóstoles le dijeron, para que las viudas no queden desatendidas, elijan ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, para que ellos atiendan las necesidades sociales de la iglesia. Eso le dicen los apóstoles. Pero nosotros seguiremos con el ministerio de la palabra.
y la oración. Entonces ese rol, hermano, es un rol que establecido por los apóstoles. La iglesia tiene un rol primordial y principal, que es el rol espiritual. La palabra, la enseñanza, la oración. Un rol espiritual. Y hay un rol de ayuda social, pero para eso los apóstoles designaron otro grupo de hermanos que estaban exclusivamente para ayudar las necesidades de la iglesia. Pero ellos nos dejaron la palabra, y lo dice ahí en el texto. Para que nosotros no dejemos el ministerio de la palabra, elijan ustedes a 7 diáconos. Porque la palabra diaconía significa servicio. ¿Ya? Entonces eso, para que lo tengamos claro, ese es el fundamento de nuestra iglesia. En la iglesia hay un rol bíblico de enseñanza, ¿cierto? Y hay un rol de ayuda social. Y en la iglesia, gracias a Dios, que lo hemos podido ir cumpliendo poquito a poco. Hay trabajo social y hay enseñanza de la palabra. Pero no podemos perder el objetivo principal, que es el mensaje de Dios. En este caso, los ángeles representaban los pastores que Pablo, como obispo, ¿cierto?, había puesto en las iglesias de Asia. Cada iglesia tenía un pastor que estaba a cargo del mensaje. Y Dios, a través de Cristo, llevó el mensaje para cada uno de los ángeles de la iglesia, que son los que llevaban, ¿cierto?, la enseñanza de cada congregación. Entonces Juan envió las cartas a las 7 iglesias, las que tenían como destinatario, ¿cierto?, al pastor, al obispo, al pastor, según la época de cada iglesia. ¿Ya? En el Nuevo Testamento son los pastores los responsables de transmitir el mensaje de Cristo en cada congregación. ¿Cómo se dirige Cristo a las iglesias? Aquí ya lo vemos, ¿cierto? Están las citas bíblicas, cómo el Señor lo hace a cada una de estas iglesias. Desde Éfeso, que es la primera, hasta la última, que es la Odisea. ¿Ya? Primero, aquí vemos los aspectos positivos de las iglesias. El Señor siempre destaca lo bueno de nosotros. De repente nosotros miramos lo malo del hermano, pero el Señor, ¿qué nos enseña? No, primero veamos lo bueno del hermano. Veamos lo bueno del hermano. Y en Apocalipsis 2, del verso 2 y 3, ¿cierto?, y el verso 6, se destaca lo bueno de la iglesia. ¿Lo tiene hermana Gisela? ¿Se lo puede leer, por favor? Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, en que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ya, 2, 3 y 6. Muy bien. Ahí se destaca lo bueno de la iglesia de Éfeso. Hermano, ¿qué queremos lograr con esto? Vamos a ir viendo que como avancemos en las iglesias, va decayendo la espiritualidad de la iglesia. Partió con una iglesia en el aposento alto. ¿Usted se acuerda de la iglesia en el aposento alto? La iglesia apostólica, que era una iglesia que lloraba, que gemía, que oraba, que cantaba, que escuchaban la palabra. Una iglesia llena del Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés. Pero lamentablemente esta novia comenzó a ser infiel con el novio. Y aquí en la iglesia de Éfeso vamos a ir viendo cómo va decayendo la relación de la novia con su novio, hasta llegar a la iglesia de hoy. Y esa es la enseñanza principal en esta segunda parte del estudio. Aquí hay cosas buenas de la iglesia de Éfeso. Lo leyó la hermana. Muy bien. La iglesia de Esmirna. ¿Quién puede leer Apocalipsis 2.9? Rápidamente, por favor. Estamos todos con la Biblia en Apocalipsis. Fuerte y claro, Apocalipsis 2.9. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ya. Yo conozco tus obras. Hermano, en todos los inicios el Señor le dice a las iglesias, yo conozco tus obras. El Señor conoce sus obras. Para bien o para mal, conoce lo bueno y lo malo, pero Él conoce las obras de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. Aquí se destaca lo positivo de Esmirna, lo positivo de Pérgamo. ¿Qué dice? Apocalipsis 2.13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba en medio del paganismo, en medio del trono de Satanás, pero predicaba el evangelio, no decaía. Eso dice el verso 13, una iglesia valiente, valiente para hacer este trabajo. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2.19, ahí destaca lo positivo de esta congregación.
¿Qué dice? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. ¿Va escuchando con atención? Lo positivo de la iglesia, eso nosotros tenemos que guardarlo para seguir practicándolo, ¿cierto? Quinta iglesia, Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 4. ¿Qué dice ahí lo positivo de la iglesia de Sardis? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. En Sardis había un pequeño remanente que no se había contaminado con el mundo. Mire lo lindo de la iglesia. A lo mejor la congregación era grande, pero había un pequeño remanente de unas pocas personas que no se habían contaminado, no habían ensuciado sus trajes. Eso tenemos que ponerlo también nosotros en práctica. Filadelfia. Lo positivo de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 8 y 10. El 8 y el 10, no hasta el 10. 8 y 10. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Una iglesia que guardaba la palabra, que guardaba el mandamiento. ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea? Léalo. Búsquela, mira, ahí está en su Biblia en Apocalipsis. En la iglesia de la Odisea no tiene nada favorable, no tiene nada positivo. Hermanos y hermanas, vamos a ir entendiendo de manera resumida que cada iglesia que aparece aquí representa una época en la historia de la iglesia cristiana. Desde el tiempo de la iglesia de Pentecostés en adelante hasta el día de hoy, cada una de estas iglesias representa el estado de salud espiritual de la iglesia hasta el día de hoy. Veámoslo, veamos ahora. Ahí está la iglesia, ¿cierto? Es el mapa. Éfeso, Esmirna, es creciente, Pérgamo. Pero después la figura comienza a bajar, mire el símbolo, a bajar, hasta que llega a la Odisea. ¿No le dice algo eso? La ubicación. Pero podríamos ver el estado de salud espiritual. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó, ¿cierto?, a estar saludable, a poner en práctica la doctrina, pero llegó un momento en que la iglesia comenzó a decaer, hasta que llegó a la iglesia de la Odisea y hasta que llegó a la iglesia de hoy. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Estará la iglesia hoy día por aquí, por acá, o estaremos más abajo? Eso es lo que tenemos que ver a través de la palabra de Dios. ¿Lo quieren ver? Amén. No se me duerman, los que están durmiendo despierten. Sigamos. Veamos los aspectos negativos ahora. Aspectos negativos y advertencias que se hace a cada iglesia. Primero, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 4. Mire el aspecto negativo de la iglesia de Éfeso. Que si bien es cierto, es una iglesia que tiene cosas buenas, y ya las leíamos, pero dice 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, poco a poco en la iglesia de Éfeso la prioridad ya no era Dios. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? Poco a poco en la iglesia de Éfeso Dios no estaba en primer lugar para la iglesia. Ya no era la prioridad. Habían otras cosas que eran más importantes que yo, y el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la advertencia que le hace a esta iglesia? Verso 5, 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le pide el Señor a la iglesia? Arrepentimiento. Que vuelva a lo inicial, que vuelva a las primeras obras. Estaba perdiendo su primer amor. Ya la prioridad no era el Señor, ya no era lo más importante en la vida de la iglesia. Esta iglesia representa la iglesia después de los apóstoles. Esta iglesia podríamos hablar que es la iglesia del año 100, año 150 después de Cristo.
Pablo mismo le decía a los hermanos, yo estoy asombrado, ustedes ya están cambiando las doctrinas, ustedes ya no están haciendo lo que yo les enseñé. La iglesia, poco después que recibió la enseñanza apostólica, comenzó a decaer, hermanos, poquito a poco comenzó a decaer en su espiritualidad. Y lo podemos ver a través de las cartas de Pablo. Pero tiene una recompensa. Si la iglesia se arrepentía, si la iglesia volvía al camino, ¿qué le promete el Señor a esta iglesia? 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le promete vida eterna. El árbol de la vida es la vida eterna. El Señor le dice, si ustedes se arrepienten y yo vuelvo a ser la prioridad en su iglesia, en sus corazones, yo les ofrezco y les prometo y les voy a cumplir vida eterna. Hermano, la vida eterna está en función de quién es primero en mi corazón. ¿Es Dios el primero en mi vida? ¿Es Dios el primero en mis decisiones? ¿Es Dios el primero en mi familia? Si eso es así, el Señor nos ofrece vida eterna. Esta es la iglesia de Éfeso, que debiera ser por ahí por los primeros 100 años de historia de la iglesia cristiana. Pasemos a la segunda iglesia, año 200, 250, casi al año 300. Simboliza ese tipo de iglesia. Mire, la iglesia de Esmirna no tiene aspectos negativos. Léalo ahí en su Biblia, está en Apocalipsis 2:8. ¿Sabe por qué no tiene aspectos negativos la iglesia de Esmirna? Porque fue una iglesia que el Señor permitió que sea perseguida. La iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que más sufrió por la persecución. ¿Sabe que a veces a la iglesia le hace bien pasar dolor? Cuando la iglesia está cómoda, cuando la iglesia está tranquila y nos estamos apartando de Dios y de su voluntad, muchas veces Dios permite el dolor en la iglesia. Permite el ay en la iglesia. La única forma de que esta iglesia comenzó a volver es porque hubo persecución contra la iglesia. ¿Qué dice más adelante? La advertencia está en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén, amén. ¿Escucharon lo que dice? Esta iglesia iba a ser perseguida, incluso lo iban a matar. Pero el Señor dice, sé fiel incluso aunque te maten, sé fiel hasta la muerte. Era una iglesia perseguida. Por eso que al momento de la persecución la iglesia se acercó más a Dios. ¿Necesitamos nosotros dolor? Como iglesia necesitamos angustia, dolor, que el Señor ponga su mano para nosotros acercarnos a Dios. No lo necesitamos. Pero si Dios no ve que nosotros nos acercamos a Él, si Dios ve que nuestra prioridad es otra, va a tener que cumplir su justicia, Dios es justo, y va a tener que poner dolor en nosotros como iglesia. Gracias, Señor. Recompensa. ¿Cuál es la recompensa para esta segunda iglesia? 2:10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay recompensa. El Señor siempre recompensa el esfuerzo. Esta iglesia, como yo les digo, representa más o menos hasta el año, cerca del año 300 después de Cristo. Simboliza la iglesia cristiana hasta el año 300 después de Cristo. Llegamos a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo negativo que tiene la iglesia de Pérgamo? Si alguien lo puede leer fuerte y claro, Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermano, esta iglesia, ya a partir del año 300, que simboliza, la iglesia se comenzó a contaminar. Comenzó a tener enseñanzas, doctrinas, ¿cierto? De hecho, en el año 313 hubo una ley de Constantino. No sé si usted se acuerda cuando hemos estudiado la historia de la iglesia. Y esa ley unió a la iglesia con el Estado. O sea, el rey se unió con la iglesia. ¿Traería algo bueno esa unión? ¿Qué pasa si nosotros nos unimos con la política? ¿Traerá algo bueno a la iglesia? Traería corrupción. Traería acceso al poder. En el año 313 hubo una ley que se dictó en donde se dio libertad de culto
pero en el fondo lo que se hizo es que el emperador, la autoridad máxima, tuvo también atribuciones en la iglesia. Se comenzó a mezclar la iglesia. Y esta tercera iglesia de Pérgamo simboliza lo que iba a pasar a partir del año 300 después de Cristo, donde esa iglesia pura, santa, esa novia que tenía que esperar al novio, comienza a ser infiel. Hermanos, la novia comenzó a ser infiel. El novio le dijo, espérame, yo voy y vuelvo. Así como me viste subir, así voy a volver por ti, novia amada. Y la iglesia quedó sola, pero comenzó a ser infiel al Señor. Aquí ya nos damos cuenta, y en la historia nos damos cuenta cómo la iglesia se fue mezclando, en este caso, con el poder político. ¿Cuál es la advertencia? Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cuál palabra se repite? Arrepentimiento. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentimiento. Recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, ¿cuál era la recompensa? Que nuestro nombre iba a seguir inscrito en los cielos. Un nombre nuevo el Señor nos tiene en el cielo, pero hay que vencer. No podemos contaminarnos, no podemos asociarnos, ¿cierto?, a este mundo. Pero la novia se comenzó a mezclar. La novia se comenzó a mezclar. Fue infiel. Estos son los primeros amoríos de la novia y son las primeras infidelidades. El novio no está y la novia comienza a salir de a poquito con otro. No hay nada más que eso. Hay encuentros. Hay abrazos, hay besos de la iglesia con otro. No consumado. Pero lamentablemente, la iglesia de Tiatira, ¿qué nos representa? Representa que la novia, que es la iglesia, ya comienza a tener intimidad con ese otro adulterio, fornicación. Mire, leamos lo que dice lo negativo de la iglesia de Tiatira. Estamos hablando del año 300 en adelante, cuando en la historia cristiana, ¿cierto?, la iglesia se mezcla y se genera la iglesia universal o la iglesia católica que hasta el día de hoy existe. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 20 y 21? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, la iglesia anterior representaba el coqueteo de la novia con un extraño, ¿cierto? En la tercera iglesia. La cuarta iglesia ya representa la fornicación, el adulterio. Y ahí es donde surge la iglesia católica, hermanos. Ahí surge la ramera. Usted ha leído Apocalipsis. La gran ramera. Porque la iglesia cristiana pentecostal del Pentecostés se une de lleno a la tradición de la iglesia católica romana. Salió la iglesia romana, ¿cierto?, como la principal del mundo. ¿Y qué le dice? Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, ¿van entendiendo el símbolo de la enseñanza? Estamos viendo el símbolo, cómo estas iglesias van representando el avance de la iglesia en la historia. Cómo la iglesia pura, que tenía que esperar al novio, pura, casta, santa, sin mancha y sin arruga, comienza a coquetear, comienza a mirar para el lado, y aquí ya cayó en adulterio y en fornicación. Y eso pasó en el año 300, 400, cuando surge la iglesia católica romana. ¿Se dan cuenta cómo se va uniendo la historia con lo que la Biblia estaba profetizando? Advertencia. 2:22 dice: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Va a llegar el día en que la iglesia católica tiene que ser destruida y ya está siendo dañada. Usted ha visto cómo ha ido cayendo, ¿la ha visto, no? Antiguamente el 98% se decían católicos, pero han pasado tantas cosas que hoy día son pocos los que dicen ser católicos. Tiene que ser destruida, tiene que ser destruida. Recompensa. ¿Qué pasa si nos apartamos de esta contaminación ya? Porque este ya es un pecado tremendo de la iglesia. Apocalipsis 2:26 al 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a A las las iglesias. iglesias. Hay recompensa, pero implica arrepentimiento. ¿Cuántos años duró esta relación de una sola iglesia universal católica? Hermano, duró casi 1000 años en la historia. Partió más o menos en el año 400, 500 después de Cristo y duró hasta el tiempo de la Reforma. Y la Reforma partió por ahí por el año 1500, en ese tiempo fue la Reforma. 1000 años donde la iglesia estuvo en este adulterio, en esta fornicación espiritual. Y lo decía ya la profecía. ¿Se da cuenta cómo la novia le ha sido infiel al novio? El novio que dio todo por la novia. El novio la alimenta. Es como en un matrimonio. El esposo sale a las 5 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Sale a trabajar, le trae alimento, le trae vestuario, le trae todo, le tiene casa. Y la esposa sale el novio y sale a buscar una pareja nueva. Eso es lo que estuvo haciendo la iglesia. Esa es la infidelidad de la iglesia, hermano. Y nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Quinta iglesia. La iglesia de Sardis. ¿Qué tiene negativo la iglesia de Sardis? Por favor, si pueden leer Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia de Sardis, hermanos, representa lamentablemente las iglesias que se quedaron en la Reforma, pero que se quedaron solamente en los escritos y no buscaron el Espíritu Santo. No sé si me entienden. En el tiempo de la Reforma salieron muchos teólogos, salió mucha teología, mucha reforma a la iglesia católica, ¿cierto? Ellos no querían hacer una iglesia nueva, ellos querían reformar la iglesia católica, pero mantener la tradición católica. En el tiempo de la Reforma hubo buenos aportes, muy buenos aportes, como la traducción de la Biblia, ¿cierto? Hubo muy buenos reformadores que buscaron el Espíritu Santo, pero muchos de los reformadores del siglo XVI, en los años 1500, 1600, muchos de los reformadores hasta el día de hoy se quedaron solamente apegados a la letra y alejados del Espíritu Santo. No sé si lo entienden. Y dice la Biblia ahí, mire, leamos lo siguiente. Apocalipsis, el 2, veamos el verso 2 primero. La iglesia de Sardis. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Cuando la iglesia no tiene el Espíritu Santo, hermano, puede tener mucho conocimiento de Biblia, pero si no está el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Y eso lamentablemente pasó con muchas de las iglesias reformadas hasta el día de hoy. Como yo les digo, hay muchos buenos aportes de las iglesias reformadas, pero muchas otras solamente se quedaron en la Escritura y no buscaron la inspiración del Espíritu Santo. Por lo mismo, hay iglesias reformadas que no permiten que nadie que no tenga conocimiento bíblico a través de un instituto predique la palabra. Así es la línea reformada en algunas iglesias históricas. Por lo tanto, solamente podrían predicar la palabra personas que tengan certificación teológica de un instituto teológico. Si no, no pueden predicar la palabra. La pregunta es, ¿cómo Pedro siendo un hombre del vulgo, dice la Biblia que Pedro era un hombre simple, sencillo, del vulgo, sin letra, cómo le predicaba y se convertían 3.000, 5.000 almas? ¿Dónde estaba el secreto de Pedro? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en eso es donde hay que tener mucho cuidado, hermano. El conocimiento es vital, es importante, pero tiene que estar unido al Espíritu Santo, que nos inspira, que abre nuestros ojos espirituales para ver la revelación de la palabra de Dios. Esta iglesia de Sardis representa esa línea reformada que solamente se queda en el escrito y no busca la inspiración del Espíritu Santo. Dice la Biblia,
La advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Apocalipsis 3:3, si alguien lo puede leer, por favor. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Arrepiéntete. De nuevo, la palabra arrepentimiento. A buscar al Espíritu Santo. A buscar la llenura del Espíritu. Y hay una recompensa que también está en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Muchas gracias. Avanzamos a la sexta iglesia. Miren la sexta iglesia, lo que nos simboliza en la historia de la iglesia. La iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, de nuevo, no tiene nada negativo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué creen ustedes que pasó? Si todas las otras tenían algo negativo. ¿Qué pasó aquí? Hay algo que pasó en esta iglesia que no tiene nada negativo. Es porque la iglesia de Filadelfia representa, en la historia de la iglesia, representa la iglesia que de nuevo comienza a buscar el Espíritu Santo. Amén. Es la iglesia que de nuevo comienza a buscar el Espíritu Santo. Por ejemplo, usted sabe que acá en Chile, desde el año 1800 en adelante, 1900, llegaron grandes iglesias históricas, Asambleas de Dios, bautistas, ¿cierto? Metodistas, que eran iglesias de una tradición reformada, ¿ya? Que tenían una línea, y principalmente ellos llegaron porque llegaron junto a sus colonos, ¿ya? Estas iglesias llegaban, principalmente los luteranos llegaron para poder hacer culto a sus colonos que venían a Chile, ¿verdad? A los alemanes, a los ingleses, a los de Estados Unidos que venían a Chile. Ellos en la iglesia venían para poder hacerles cultos a ellos. Pero al inicio no hubo mucha preocupación por el chileno pobre. Al inicio no hubo mucha preocupación por el campesino chileno. Al inicio no hubo mucha preocupación porque esta iglesia, de hecho, hasta el día de hoy, muchas de esas iglesias mantienen su culto en el idioma original. Así es. Hay iglesias, por ejemplo, la luterana, que aún mantiene su culto en alemán. Por lo tanto, si usted va como chileno, no va a entender nada de lo que se diga. Porque el culto está pensado, obviamente, en sus miembros alemanes. Entonces llegaron muchas iglesias de tradición reformada a Chile, con su estilo, con su forma, ¿verdad? Con misioneros que trajeron el evangelio. Pero Dios ahí tenía un plan, o sea, nada ocurre si Dios no lo permite. Todo tiene un propósito. Por algo el Señor permitió que llegaran esas iglesias y trajeran, ¿cierto?, su forma, sus modelos. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué la iglesia anterior representa una iglesia muerta, la de Sardis? Porque no tenía el Espíritu Santo. Estaba muerta. Se creía viva, pero estaba muerta. ¿Qué hizo el Señor acá en Chile, hermanos? De hecho, tomó un mismo de los pastores, tomó un pastor reformado, de estos pastores que tenían esa formación tradicional, que fue el pastor Willis Huber, que venía de Estados Unidos, y el Señor le comenzó a revelar por su Espíritu Santo, y él comenzó a ver que la liturgia de los cultos era algo totalmente fuera de lo que la Biblia enseñaba en la iglesia del Pentecostés. Él comenzó a ver que la iglesia era una iglesia pasiva, sin la inspiración del Espíritu Santo. El Señor tocó el corazón de este pastor, siendo reformado, siendo educado en institutos teológicos, pero el Espíritu Santo tocó el corazón del pastor Huber. Y él comenzó a practicar en su iglesia oración, ayuno, para que el Espíritu Santo descendiera en su iglesia. Eso es este pastor. Porque él veía que todas las otras congregaciones eran de corte reformado y mantenían una tradición muy similar a la iglesia católica. Una liturgia muy similar a la iglesia católica. Y él dijo, no, la Biblia me dice otra cosa. Y el Señor trabajó en el corazón del pastor Huber. ¿Y sabe qué? Llegó en el año 1909, en febrero, el 12 de febrero de 1909, en Valparaíso, y el Señor manifestó su poder en la iglesia de este pastor. Eso usted lo puede buscar y se conoce como
El avivamiento de 1909 en Chile. Estaba llegando la iglesia reformada, trajo la semilla del evangelio, pero el Señor hizo el milagro de que llegue la semilla de la palabra, pero también llegara la presencia del Espíritu Santo a las iglesias de Chile. A partir del avivamiento del año 1909 en Chile, este pastor fue mal visto por sus consiervos, por los pastores de la línea era metodista episcopal. Esa era la iglesia a la cual pertenecía el pastor Huber, metodista episcopal de Estados Unidos. Entonces él finalmente dijo: yo renuncio, si ustedes no me quieren, me imaginan, yo renuncio. Y él a partir de ese momento formó la iglesia metodista pentecostal. Ese es el nombre que le dio él. La otra era episcopal de jerarquía, y él le dio el nombre Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que hasta el día de hoy está presente en nuestro país. ¿La conoce la Iglesia Metodista Pentecostal? Y después él formó también la Iglesia Evangélica Pentecostal, nuestros vecinos. Del inicio del pastor Huber se formaron estas iglesias de corte pentecostal, donde la característica, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el regalo del Señor? Y la iglesia de Filadelfia representa esta iglesia, hermano, que si bien es cierto no fue una iglesia letrada. Usted sabe que la iglesia de los años 30, la iglesia de los años 60, la iglesia de nuestros abuelos, ¿era una iglesia que tenía formación teológica? No. ¿Nuestro pastor Sarabia tenía alguna formación de instituto? No. Los obispos, el obispo Carvajal, el Señor empezó a levantar hombres a través del Espíritu Santo, al igual como lo hizo con Pedro. El Señor comienza a levantar después de ese avivamiento y a tocar hombres y a predicar el Evangelio. ¿Cómo se llamó el primer hermano que comenzó a predicar aquí en la costanera de Valdivia? Hermano nuestro. ¿Cómo no nos vamos a acordar de nuestro hermano que levantó la obra aquí en Goicolea? ¿No se acuerdan? Subiabre. Acordémonos del apellido. Dice la historia que el hermano Subiabre no tenía educación, no sabía leer. Hermanas y hermanos, el hermano Subiabre no sabía leer. Pero el Señor lo llenó de su Espíritu Santo. El Señor primero lo sanó a él, lo sanó. Y el Señor se reveló y le dijo: tú tienes que ser parte de la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y le dio hasta el nombre, sin él tener educación formal ni teológica. Pero el Espíritu Santo había llegado a Chile. Tal como lo dice aquí la historia de las iglesias. La iglesia de Filadelfia comienza, ¿cierto?, a buscar al Espíritu Santo. Hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y ese hermano comienza a predicar en la costanera, comienza a predicar aquí en las calles, y la historia dice en Goicolea, en Domeico, en Sotomayor, arrienda una pieza y hace culto en esa piececita en Sotomayor. O en Soto Aguilar, perdón. Soto Aguilar, el callejón de acá atrás. Y en Goicolea arrendó 2 lugares. Y al final comenzó a formarse una congregación sin él tener educación. Pero él predicaba la palabra de Dios. El Señor lo fue inspirando por el Espíritu Santo. Y luego el Señor lo llamó y se transformó en el primer pastor de esta iglesia. No nos olvidemos más, el primer pastor que el Señor levantó aquí fue el pastor Subiabre. Santiago Subiabre. Hombre sin letra humana, hombre sin conocimiento terrenal, pero lleno del Espíritu Santo. Esa es la novia que el Señor quiere, para que esta novia se restaure, para que esta novia sea perdonada de sus infidelidades al novio. Tenemos que volver a la llenura del Espíritu Santo. Se formó el pastor Subiabre, se formó la iglesia del Señor acá en Valdivia, después se fue por el terremoto a Carlos Wilker, pero la semilla sigue aquí y hoy día estamos nosotros, gracias al trabajo del Espíritu Santo en el corazón de un hombre sin ninguna formación teológica, pero que buscaba la llenura del Espíritu Santo. Hermano y hermana, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Si quiero ser una novia fiel, si quiero ser una novia grata al Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es una linda noticia. Pero ¿cuál es la mala noticia? En la iglesia número 7. Miren, pasemos a la iglesia número 7. La iglesia de la Odisea. ¿Qué se acuerdan de la localidad, de la ciudad de la Odisea, de los datos que dimos? ¿Era una ciudad pobre? No, era una ciudad muy rica. Tenía mucho conocimiento, mucho intelecto. Había universidades, había escuelas de medicina. Había un laboratorio. ¿Para qué? Para producir colirio, ¿cierto? Veamos qué tiene de malo la iglesia que estaba en la Odisea. Esta iglesia representa
representa la iglesia de los últimos tiempos. Esta iglesia simboliza la iglesia de hoy. Pongamos atención, hermanos, a lo siguiente. Lo negativo, lo voy a leer acá del micrófono para que se escuche, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 17. Mire, escuche con atención. La iglesia de la Odisea. Voy a partir del 14 para ver si hay algo positivo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Sale algo positivo? No dice nada positivo. Y le dice a la iglesia de la Odisea, que representa la última iglesia antes de la venida del Señor, que es la iglesia de hoy, le dice, yo conozco tus obras, novia, que no eres fría ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, la iglesia misma lo decía, yo soy rico. Yo me imagino que esta iglesia tenía un hermoso templo, si los hermanos tenían poder económico. Seguramente tenía un lindo espacio, yo soy rico y me he enriquecido, dice ahí, y de ninguna cosa tengo necesidad. No tenía necesidad de cosas materiales. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La peor iglesia, hermano, la peor novia, la de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude a reflexionar. La iglesia se decía, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico y no me falta nada. Pero lo que le dice el Señor, hermano, es totalmente quebrantable. Le dice, tú no sabes, eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y luego le dice el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No importa el oro que tenga, no importa el dinero que tenga, compra oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Con qué se vestían ellos? Se ponían telas negras que simbolizaban el estatus socioeconómico. Pero el Señor dice, no, mira, olvídate de eso, preocúpate de tu vida interior, preocúpate de tu santidad, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez o tu pecado. Vestiduras negras, elegancia, estatus económico, pero debajo, pecado, pecado, pecado. Y finalmente le dice, y unge tu ojo con colirio para que veas. O sea, lo lleva a su propia realidad. Sí, ustedes se dicen ricos, pero no son ricos. Ustedes se visten de una forma, pero vístanse de otra. Ustedes acá tienen medicina, colirio, pero busquen el verdadero colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y termina diciendo, hermano José, arrepiéntete. La misma palabra. La misma palabra. Hermanos y hermanas, y esta iglesia es la que representa la novia, y esa novia está esperando al novio. ¿Qué va a pasar con las bodas del Cordero? ¿Qué va a tener que hacer el novio? ¿Suspender la boda? La boda se tiene que hacer sí o sí porque está establecida en la palabra. Va a haber una boda entre Jesús y su iglesia. Pero la novia está en condiciones deplorables. Pero nosotros, todos nosotros, tenemos un rol que cumplir como novia. Hermanos, somos una iglesia. Necesitamos primero arrepentirnos. Lo primero que dice la palabra, arrepiéntete. Si hay algo en mí que está malo, que yo sé que es dañino, si en mí hay murmuración, hay malas intenciones, hay pecados ocultos, arrepiéntete, nos dice el Señor. Que se abran nuestros ojos, y eso es el Espíritu Santo. Que el Señor abra nuestros ojos y esté el colirio espiritual en cada uno de nosotros para ver realmente y tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y el Señor, hermanos, ¿sabe qué? Nos está dando la última oportunidad. Quiero que leamos el texto de Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21. Leámoslo con atención y concentración. Si hay alguien durmiendo, despierta ahora porque este texto es importante a tenerlo en cuenta. Dice Apocalipsis 3, 20. Miren lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué significa cuando alguien está a la puerta? ¿Es que viene en la vereda? ¿Viene en la micro? ¿Viene saliendo de su casa?
Hermanos, el Señor está a la puerta, o sea, está ahí a punto de que esto termine. Eso dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted quiere leer en el anterior, en la iglesia de Filadelfia, mire, solamente para compararlo, Apocalipsis 3:11. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis 3:11? En Apocalipsis 3:11 dice a la iglesia que representaba esa iglesia campesina, que representa esa iglesia de los años 40, 50, 60, gente humilde, gente de bota y goma o descalzo, gente que llegaba todo mojado. Esa iglesia, el Señor le decía, aquí yo vengo pronto. Pero ahora en la iglesia última el Señor dice, yo estoy a la puerta. ¿Ve la diferencia en cuanto a tiempo? ¿Es lo mismo decir, yo vengo pronto a decir, yo estoy a la puerta? Yo vengo pronto, usted puede decir, usted está en su casa y dice, sí, yo ya voy. Eso sería yo vengo pronto. Pero cuando está a la puerta es porque ya está a punto de que esto entre y se acabó todo. Hermano, el Señor está a la puerta, el Señor ya va a levantar a su novia. Pero la novia ha estado en estado deplorable. 2000 años que la novia ha sido infiel. 2000 años que la novia ha estado fornicando, adulterando. Pero hoy el Señor nos da la última oportunidad. Y nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la última oportunidad que tenemos. ¿Usted quiere abrir su corazón de verdad para que el Señor entre a su vida? Usted puede decir, pero es que yo soy bautizado. No, no tiene que ver con el bautismo. Tiene que ver con nuestro estado espiritual de hoy. Amén. ¿Cómo está mi estado espiritual hoy para ser la novia que se va con el novio? Esa es la reflexión que tenemos que sacar en el día de hoy, hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice el verso siguiente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y a qué nos vamos a sentar? A disfrutar la cena de la gran boda del Cordero. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí llega el estudio en el día de hoy. Lo importante es que podamos reflexionar todos que necesitamos mejorar nuestra condición de novia. No nos olvidemos que somos una iglesia. No nos olvidemos que dependemos de una cabeza que es Cristo. Él es nuestro amado. Él dio todo por su novia. Él ya cumplió con nosotros. Ahora nos queda a nosotros cumplirle a nuestro novio. Amén. Y si como iglesia hemos caído en pecado, si como iglesia hemos permitido falsas doctrinas, hemos caído en adulterio espiritual, es el tiempo del arrepentimiento. Y esto mismo transmitirle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, que tenemos que volver al arrepentimiento. Porque el Señor quiere una iglesia, una novia vestida de lino fino. Una novia vestida sin mancha y sin arruga. Eso es lo que el Señor viene a buscar. Por lo tanto, este estudio, hermanos, para que nosotros pensemos y podamos mejorar nuestra condición de esperar al novio como Él se lo merece. Como Él lo dejó cuando ascendió al cielo y dijo que un día iba a volver a buscar a su iglesia. Es la palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración ya para cerrar el ayuno y de ahí unos 5 minutitos y comenzamos el culto de este día domingo con la ayuda del Señor. Le invito a ponerse de pie y podamos orar por esta primera parte que es el ayuno general. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estar todavía hasta esta hora, Señor, en tu casa, obedeciendo el mandato bíblico, obedeciendo la instrucción de nuestro obispo.